Seguimos esta noche en Minuto 1 y los datos de la realidad, los datos que no pueden ser desmentidos. Resulta que el macrismo fue la verdadera pandemia. Es impresionante, gatos. Sin coronavirus, Macri logró que el salario, los salarios y el empleo registrado cayeran más el año pasado con su plan económico que este año con coronavirus y con pandemia. O sea, provocó un daño más severo sobre los sueldos y sobre el empleo que el coronavirus. Son datos del Ministerio de Trabajo que muestran que entre enero y mayo de 2019 los salarios cayeron un 8,3% los salarios del empleo formal. El año pasado una caída de esa magnitud, 8,3%. Este año, esto es entre enero y mayo, este año entre enero y mayo la caída fue del 4% en los salarios. O sea, por supuesto, estamos peor hoy que hace un año porque tenemos sobre llovido mojado. Veníamos de 2 años consecutivos de crisis de Macri y llegó la pandemia. Pero gracias a la doble indemnización, al ATP y a la prohibición de despidos, el gobierno logró contener de alguna manera lo que el libre mercado de Macri el año pasado dejó que se destruyera totalmente. Y el año pasado, fíjate otro dato, con emisión cero, con ajuste fiscal tremendo, con déficit fiscal cero, que era el plan de Duhovne y de Sanleris, el plan económico de Macri, la inflación entre enero y mayo fue del 19,2%. Este año, con emisión récord, porque tenés que emitir para sostener la economía, con déficit fiscal por la misma crisis económica, tenés una inflación del 11,1%. Ahora, es impresionante, mismos periodos, con Macri y con la pandemia. Mira la diferencia. Estos son los cuadros que nos trae David, que yo siempre les digo, graben muchachos, y cuando salen, como hoy Patricia Bullrich, que decía en la marcha, a usted señor presidente, que está dejando, muriéndose de hambre, muestren esto. Estos son los datos de la realidad frente al relato mentiroso del macrismo. Siempre te miente el macrismo, y después la realidad les da con un... Y vos recordás lo que era el primer semestre del 2019, no cumplía los acuerdos con el fondo, le pedía cada vez más plata, devaluación tras devaluación, bueno, por eso cayó tanto el salario. Y mirá vos ahora, la pérdida de empleo. Lo del empleo. Bueno, enero-mayo del 2019, empleo formal, registrado, dato del Ministerio de Trabajo, dato oficial. El año pasado hubo una destrucción de 152.000 puestos de trabajo, sin pandemia, sin coronavirus. Y ahora con la pandemia, con la cuarentena, abril, el peor mes, 149.000, menor. O sea, se perdió menos empleo formal este año que el año pasado sin coronavirus. Es impresionante. Bueno, y cuando se debaten sobre los planes económicos, bueno, acá tenés el plan económico del libre mercado, del neoliberalismo, provocó más daño que la coronavirus y que la pandemia. Bueno, porque esto te está demostrando la presencia del Estado, de un Estado que es clave en este momento para sostener la economía frente a lo que hacía el macrismo. Hoy, aparte hay que recordar, hoy se cumple un año de la renuncia de Duhovne, cuando lo echaron del gobierno después de las PASO, derrotado absolutamente y de la peor devaluación. Y se fue con 53% de inflación, los que venían a bajar la inflación. Bueno, mirá lo que pasa en enero-mayo de este año y la comparación internacional. Bueno, el empleo formal cae mucho más en otros países que en la Argentina, que tuvo una actitud más fuerte de conservar el empleo. Empiezo por el último, Argentina, lo que habíamos antes, la caída del empleo es 2,5%, pero los otros países, Canadá, el empleo formal le cae 19%, en Estados Unidos el 13,8%, en Chile el 12,2%, en Brasil el 7,5%. O sea, otros países, por ejemplo Estados Unidos, Chile y Brasil, que no hicieron una cuarentena fuerte, tienen caídas del empleo más importantes que la Argentina, que, como decías bien, Gato, a través de la acción del Estado, logró amortiguar esto. Por supuesto, no estamos en el mejor del mundo, estamos en una crisis y estamos muy mal, pero lo que te muestra es cuando aplicás políticas para contener y para sostener, pasan unas cosas. Y cuando dejás el libre mercado de Macri el año pasado, bueno, es un desastre total. Bien. Buenísimos estos datos, datos de la realidad. Pónganlos en un cuadrito y se los muestra porque esto sirve para el debate práctico y datos de la realidad. No el relato mentiroso y falso del macrismo. Pausa, venimos con Irina, más sobre el espionaje ilegal.